Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que podéis adquirir si queréis en la Casa del Libro, en Amazon o en el Corte Inglés. También en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórico que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, noble plebeyo, conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. Reseño obras de grandes autores como Aloma de Mercè Rodoreda y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. Por otro lado, también he abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado, es un gran amante de la literatura y la última intervención que hemos grabado de él ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona, con motivo del Día de Andalucía, el 28 de febrero, y en el cual se hizo una exposición de carteles taurinos, en las cuales también estuvo presente el inclusero y José Donaire actuó como mediador. Por otro lado, también hago novelas espontáneas, esto narradas de viva voz, como La Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora os voy a hablar de un gran libro, voy a hacer una reseña de un gran libro que se llama Los novios, de Alejandro Manzoni. Los novios fue un descubrimiento, a pesar de que este autor era un gran escritor de las letras italianas, y que aparte era un gran poeta, y es una obra en la cual se ve ese profundo sentimiento religioso, cristiano, de este gran autor. Manzoni también en esta obra demuestra ese gran dominio. Es un autor del siglo XIX, pero es un gran historiador, gran dominio de la historia, y nos va introduciendo en aquella Italia del siglo XVII, en el milanesado, en Milán, en el cual esa parte de Italia, sabemos que el Imperio Español, España entonces, era, digamos, una de las grandes potencias de Europa, del mundo, era una gran potencia, y estaba bajo el reinado de Felipe IV, pero en realidad el que, digamos, dominaba la situación era su valido, el conde duque de Olivares. Trasladémonos, pues, a esa época de 1628-29, donde transcurre la historia, y aparece en el centro de la misma una pareja de novios. Entonces ya Manzoni, que es un gran argumentista, nos cuenta la historia realmente de este pueblo, de este gran pueblo de Milán, de Italia, pero a través de los ojos de una pareja de novios sencilla del pueblo, tras el cual van sucediendo una serie de acontecimientos trágicos y unos acontecimientos graves, en los cuales vamos a ver cómo se movía esa sociedad del siglo XVII y cómo ha cambiado la sociedad, pero que aún así veremos cómo la situación realmente del pueblo llano, de los pobres, de los humildes, de los sencillos, pues no ha cambiado tanto como nos vamos a imaginar. Es verdad que ha cambiado bastante desde el siglo XVII a nuestro siglo XXI, pero veremos cómo esas personas humildes, esas personas sencillas, son a la larga los que van a siempre a padecer ese abuso de los poderosos, esas injusticias y esas, digamos, triquiñuelas, incluso a veces hasta legales, que les van a hacer pasar un verdadero calvario. Añádase a esto una circunstancia terrible que ocurrió, como era la peste, pero no solo en Italia, sino que ocurrió en muchas partes de Europa. Entonces, no fue tan terrible, evidentemente, como la peste negra, pero sabemos que la peste, que aparece en Roma
aparece después en Europa, en la Gran Peste, la del siglo XIV, que fue la terrible, la peste negra, se va repitiendo después sucesivamente en otros siglos, en el siglo XVI, en el siglo XVII, y vemos cómo las enfermedades, y hablaré de esto, están a la constante del día. Entonces, estos dos novios, Lorenzo y Lucía, son dos chicos jóvenes que quieren casarse, hasta aquí normal, y deciden contraer matrimonio y conferencian con don Abundio, que era el sacerdote, el cura de la aldea, para que se prepare el enlace. ¿Qué ocurre entonces? Que un señor poderoso, don Rodrigo, que cree que lo puede todo porque es poderoso y tiene todas las ventajas de su rango y condición, se fija en esta infeliz, en esta chica, en Lucía, y pretende de alguna manera someterla, avasallarla y hacer con ella lo que le dé la gana. No estaba ya el derecho de pernada, evidentemente, porque ya no estamos en la Edad Media, pero había un cierto resquicio, y entonces el poderoso se valía de que tenía la nobleza, tenía relaciones con la curia, tenía relaciones con, digamos, los ministros, los poderosos, y a partir de aquí hacía lo que quería. Este es un claro ejemplo, Rodrigo. Entonces hay por medio un capuchino, estoy explicando la obra, porque si no, no se puede entender, que el padre Cristóbal, que va a intentar, vemos las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, cómo chocan, y cómo Cristóbal se interesa por los novios, se interesa por los pobres y va a darles todo su apoyo. Lo que pasa es que Lorenzo es joven, tiene que marcharse porque sale mal el matrimonio, porque el cura cede al miedo, porque es amenazado por los esbirros de don Rodrigo, y entonces es una especie de éxodo que tienen que hacer tanto Lorenzo, el novio, como la novia. La novia con su madre se tiene que ir a un convento, tiene que estar allí protegida, bueno, en fin. Una serie de circunstancias en las cuales vemos cómo la suerte de los sencillos, de los humildes y de los pobres es de alguna manera aprovechada, dominada por esos poderosos que no eran buenos y que lo único que querían hacer era su capricho. Si es cierto que luego hay nobles, hay personas que les toca el corazón y hay una conversión, es muy bonito. También se habla de Carlos Borromeo, al cual la Iglesia Católica le hizo santo, pero vemos cómo, por desgracia, mucha parte de esta gente poderosa se creía que podía hacer lo que le daba gana y en muchas ocasiones se salía con la suya. Este no va a ser el caso, afortunadamente, pero nos hace reflexionar. La obra de Manzoni es mucho más que una especie como de crónica de aquella sociedad del siglo XVII, aquella sociedad que había salido ya hacía tiempo de la Edad Media, pero que muchos privilegios de la nobleza y de los poderosos se seguían conservando, y tenemos que reflexionar sobre esas circunstancias horribles en las cuales nos vamos a dar cuenta que frente a las desgracias y los acontecimientos funestos, ahí no vale ni ser rico, ni ser poderoso, ni ser nada, porque todos van a caer ante la guadaña, ante la peste. Es una lección, por tanto, de humanidad, una lección de cántico a los grandes valores, de bondadosos, cómo va a triunfar el bien sobre el mal, pero cómo el mal es muy poderoso. Y esto es un poco trasladarlo, digamos, a nuestro siglo, que siempre va a ocurrir lo mismo. Estamos en una guerra espiritual, estamos siempre las fuerzas del bien y del mal que operan sobre nosotros. Entonces, tenemos que elegir entre el bien y el mal. Y esto es lo que ocurre con Lorenzo, este aldeano, hilandero, que en un primer momento él tenía muy buenos sentimientos, pero al ver que habían sido objeto del abuso del poderoso y que muchos le estaban apoyando, pese a que era injusto, se enfurece, enrabia y muchas veces
va a intentar, por así decirlo, tomarse la justicia con su mano. Es una especie como de rabia, de decir esto no es justo, ¿por qué nos tiene que pasar esto siempre a los pobres? ¿Por qué nos tiene que ocurrir? Pero tiene digamos, la suerte de tener al padre Cristóbal, tiene la suerte de que en el fondo él es creyente, él es cristiano y por lo tanto va a luchar contra ese instinto de tomarse esa justicia que además en el plano humano pues es normal. Cuando vemos que una persona poderosa nos intenta hacer una injusticia, aunque evidentemente la sociedad de ahora no es como la de antes del siglo XVII, todavía hay personas en un más alto nivel, que está explicando aquí la historia, que quieren hacer lo que les da la gana. Y lo consiguen muchas veces. Ya he hablado del orden mundial, de esas oligarquías, esas familias que de alguna manera manejan todo lo que son los hilos de la sociedad y muchas veces sin darnos cuenta. Cuanto más arriba estemos situados socialmente, menos nos vamos a dar cuenta de esa situación, es decir, menos la vamos a sufrir, digamos, el influjo de los poderosos. Es lógico. ¿Por qué? Porque si estamos en una situación buena, vamos a tener recursos que otros no pueden tener. Pero como la sociedad se forma o está formada de muchas clases sociales o muchas capas sociales, evidentemente solamente alguien o algunos con un poder tremendo pueden dominar a toda la sociedad. Y esto es lo que está pasando en el mundo. No olvidemos que esta situación no va a terminar hasta que venga la segunda venida de Cristo. Todo está interrelacionado. Puesto de ejemplo Los novios de Manzoni, que es una gran obra, un gran autor, pero que nos hace reflexionar sobre cómo es posible que haya personas que tengan este poder tan enorme para poder hacer a su antojo. Y esto lo vemos ahora y lo veremos siempre hasta que venga la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque la sociedad está montada de esta forma. La sociedad en la cual nosotros no decidimos nacer, nuestra situación, no es porque nosotros queremos, limita en muchas ocasiones, aunque tengamos democracia, aunque se han avanzado en muchos derechos, nos limita muchas veces en la forma que estamos y en la forma que de alguna manera estamos decidiendo. Por ejemplo, la educación. La educación es una herramienta que es muy poderosa. ¿Por qué? Porque la persona que tiene derecho o acceso a una educación ya no tiene ni esa persona ni sus hijos van a estar en la situación que tenían los abuelos o tenían los padres. Me refiero a las clases humildes. Por eso los gobiernos están impulsando el que todo el mundo, o han impulsado hace tiempo, que todo el mundo tenga derecho a una educación. Pero por desgracia, y tengo que decirlo, la cultura, el estar en una situación de privilegio, en estar en una situación de buena posición, no quiere decirse que esa persona tenga buenos sentimientos. Se puede tener cultura, muchos conocimientos, pero a veces muy poca educación. Esto lo vemos en la política, lo vemos en todos los sitios y realmente nos da verdadera mala impresión, por no decir otra cosa. Cuando vemos que nuestros dirigentes, que las personas que están situadas en un estado de autoridad sobre los demás, que se lo ha dado Dios, no se lo han dado ellos, empiezan a mentir, empiezan a ser inmorales, empiezan a ir en contra de muchos principios, sobre todo principios de la Biblia, empezamos a tener una sensación de náusea, una sensación de asco y una sensación de rabia. ¿Por qué? Porque si estos son los que nos van a gobernar, apiádese Dios de nosotros. Entonces eso hace que la gente reaccione, afortunadamente, ante las mentiras, ante la inmoralidad, ante las injusticias y no quiera, de alguna manera, estos líderes, estos poderosos,
que creen que van a hacer lo que les dé la gana. Está en Manzoni, pero está en nuestra sociedad. Y ahí no hay que casarse con nadie. Una persona tiene que tener sus convicciones. Entonces, veamos que la persona que no es recta, que no es correcta, esta persona no es o no está capacitada para poder dirigir nada, y menos una nación. Entonces tengamos cuidado que porque es de los míos, porque me cae bien, porque tal, o es el amiguete o el de turno, yo voy a sacar algo de esta persona, tengo que apoyar, aun cuando estoy viendo y me estoy dando cuenta, porque de eso se da cuenta todo el mundo, que esta persona no es honrada. Cuidado con estas cosas, porque sin darnos cuenta estamos haciéndole de alguna manera la barba al diablo, y esto no es correcto. Por lo tanto, Manzoni, esta obra extraordinaria, fundamental, nos hace reflexionar sobre todas las clases de la sociedad que aparecen ahí: el clero, la nobleza, el pueblo, la burguesía, prácticamente, bueno, la burguesía en aquel tiempo tenía poder, pero no tanto poder como tenía la nobleza, la aristocracia, a pesar de que ya pasada la Edad Media, la burguesía, que es la que tiene el dinero, presta el dinero, casa a sus hijas con los nobles, pero esto va a ser un poco más avanzado, quizás en el siglo XVIII. Todavía el siglo XVII es un siglo en el cual la nobleza tiene un poder tremendo. Esto ocurrirá pues cuando a principios o antes de la Revolución Francesa, que lo cambió todo, pero en muchos sitios parecía que estaban todavía. Vemos el ejemplo de Rusia, estaban prácticamente en la Edad Media. Estaban tan atrasados que parecía que estaban en la Edad Media. Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente, si yo era noble, ya tenía unos privilegios que no tenían los demás. Yo tenía relaciones, porque entonces entrábamos en el Estado, en la economía, en todo. Entonces yo tenía relaciones con mis parientes que estaban en el Consejo de Estado, que estaban con el rey, que estaban de gobernante, que claro, era facilísimo el que yo pudiera dominar y que me diera la razón. Muchos de ellos estaban comprados. ¿Y qué decir de aquellos bravos que les llamaban, guapos que les llaman en el ámbito criminal, los tufos que llamaban? Los tufos eran aquellos que llevaban ese peinado de la trenza para distinguirse de los demás. Y como vemos, como a pesar de las normas que se decían, que a pesar de tal, siempre o muchas veces se salían con la suya. ¿Por qué? Porque esos criminales se ponían al amparo de los poderosos y de alguna manera eran la cara de aquel que estaba escondido. Ellos hacían las fechorías y el noble que les mandaba, o el poderoso que les mandaba, quedaba incólume. Era muy difícil probar que esa persona, don Rodrigo, don fulano, don Mengano, era el que había ejecutado ese mal. Pero vemos cómo, y no voy a explicar más porque entonces ya no hace falta leer la obra de los novios de Manzoni, cómo al final veremos el castigo que tienen las personas que se comportan de esta manera. El bien va a brillar, afortunadamente, por encima de todo, como tenemos que pensar los que somos cristianos, somos creyentes, y cómo debemos alegrarnos de que esto sea así. Entonces no perdamos la esperanza, no nos desanimemos cuando vemos que estamos de alguna manera luchando por nuestros ideales. Esto no lo perdamos, protejamos y sigamos con nuestras convicciones, pero recordar que hay que unir la justicia con la misericordia. Muchas veces nuestro afán de proteger la palabra de Dios y tal nos lleva a ponernos de una manera que no es correcta, que es agresiva, que es vehemente, y esto Dios no lo quiere tampoco. Seamos dulces, seamos pacíficos, porque de los pacíficos es llamado los hijos de Dios y es el reino de los cielos. Por lo tanto, está bien que defendamos nuestras ideas. Está bien, sobre todo cuando defendemos las ideas de Dios, está bien que nos incluso enfrentemos a los demás, aquellos que queremos, porque dijo Cristo: no vengo a traer la paz, sino la guerra, en el sentido de que primero tiene que ser Dios y nos vamos a encontrar con oposición, incluso frente a personas que nos quieren o que queremos, pero que primero tiene que ser Dios.
porque aquel que deja a su familia, a su padre, a su madre, a su marido, a sus hijos, por amor a Dios, este será recompensado. Pero aquel que por no ofender a su marido, a su suegra, a no sé qué, les da la razón y niega la palabra de Dios, esto Dios no le gusta. O sea, que seamos valientes, seamos sinceros, pero siempre con una misericordia, con una dulzura. ¿Por qué? Porque lo que no podemos hacer es señalar con el dedo: tú eres un criminal, tú eres un tal, porque nosotros no somos jueces de nadie. Y por lo tanto, con buenas palabras, pero siempre defendiendo nuestras convicciones y con misericordia, que esto nos falta. La misericordia, Cristo cuántas veces, Dios cuántas veces nos ha perdonado cosas que eran terribles, porque nos ha perdonado a todos los que hemos ido ante Él a arrepentirnos, y nosotros tenemos la obligación también de perdonar a nuestros hermanos si nos han hecho el mal, y sobre todo de ser misericordias, de no juzgar a nadie, de no violentar su voluntad y pensar, y con esto termino ya, que el Señor, que Dios, que Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos y Cristo no quiere a nadie obligado. No quiere a nadie obligado. Igual que no podemos obligar a que nos quieran y a que sean amigos nuestros, de la misma manera no podemos obligar a otros a seguir a Dios. Les damos el mensaje, si su corazón está dispuesto al Señor, nos van a seguir, con lo cual nos vamos a alegrar, pero no podemos obligar a esta persona a que nos siga, a que siga la palabra como sea y a la fuerza, ni con lloros ni con súplicas. Si no quiere, dejémoslo estar. Ya Dios se encargará de esa persona. Y esto es todo lo que yo quería decir respecto de esta obra magnífica de Los novios de Alejandro Manzoni, que os la recomiendo encarecidamente si la podéis encontrar, porque es una obra bellísima. Yo la he leído un montón de veces y me parecía necesario el hacer esta reseña para que la gente pues tenga por lo menos una argumentación, una motivación para que la lean, porque van a pasar un rato verdaderamente agradable con la obra y además es riquísima en todos los sentidos. Y gracias por haberme escuchado.